Chivato, la bestia nacida del infierno. El relato venezolano. Esto que le contaré, amigo Chomo San Juan, pasó hace años en mi querido Venezuela, justo en la localidad de Ocumare de Tuy. Por cuestiones de progresar, mi familia emigró de Canarias, España, y llegó al pueblo mencionado, cuando este lugar apenas iniciaba, a mediados del siglo pasado. Desde un principio todo fue duro y muy difícil, pues las carencias estaban a la orden del día. Para hoy ya es una ciudad, pero en esa época no contaban con alumbrado público, drenaje o mucho menos luz, al grado que les daba miedo a mis padres salir al baño por las oscuras penumbras. En esa época salían a un extenso campo para hacer sus necesidades, y cuentan que en las noches oscuras, y más en las que no había luna, se escuchaba un extraño graznido, algo así como el mugido de un animal, mezclado con un extraño sonido en lo más profundo del bosque. Parecía como el berrear de un chivo, que era lo que más escuchaba, y este ser o bestia se soltaba a bramar con unos agonizantes alaridos, una mezcla como de quejido y dolor agudo. Mis padres nos llegaron a comentar también que se alcanzaba a distinguir como que algo se acercaba, arrastrándose, con al parecer unas largas y anchas cadenas, pues ese crujir de metal oxidado era inconfundible a esas altas horas de la madrugada. La gente, que ya tenía más tiempo viviendo en ese pueblo, le tenían un terror inmenso a eso que se escuchaba, y había quienes comenzaban a rezar e implorar a Dios eterno piedad, pues comentan que a estas personas el corazón se les salía cada que esa cosa acechaba por allí cercas, y corrían a ocultarse en sus cabañas y hasta abajo de las camas. Otras personas más continuaban pidiéndole al Santísimo Divino que no se apareciera ese animal, ya que se escuchaba desde épocas prehispánicas que en la famosa zona del Calvario ese ser aparecía. Esa noche mi familia se sorprendió por tan inusual alboroto que provocaban esos sonidos referidos, los cuales inquietaron a los vecinos y a mis pobres padres. Ellos no preguntaron cosa alguna, solamente regresaron a la vivienda a reunirse con las demás familias. Cuentan que ese alboroto llegaba hasta el pueblo de Ocumare, y un día, lo que para algunos era un simple relato, comenzó a cobrar vida, y llegó a oídos de un hombre, pero uno muy especial, que se llamaba Pedro Aguirre, que era el hombre más temerario de la zona. Este sujeto siempre andaba a caballo, mascaba tabaco para espantar a las culebras o víboras, y siempre se le veía con un machete en la cintura. Era tan inmenso que aterraba a cualquier rival. Ese día la gente se reunió en el pueblo, cansada de esto, pues antes decían que esa bestia muy pronto surgiría de las tinieblas, pues fue vista mucho tiempo atrás, pero estaba por regresar. De hecho, ya todos la tenían olvidada, hasta que alguien soltó la boca y pronunció su nombre. Chivato del Calvario, la bestia de Satanás, el demonio venezolano. Eso hasta por pronunciarse dicen que traía mala suerte, ya que nadie saldría bien librado de donde quiera que subiera ese demonio, porque rondaba por allí en la oscuridad. Pero don Pedro Aguirre, un hombre fanfarrón, le dijo a la gente: hasta hoy llega ese maldito chivo, hoy me lo como en barbacoa, y ni su rastro verán de esa basura. Esas palabras pudieron ser su muerte, pues no había datos de que algún ser mortal pudiera lastimarlo. Amigo Chomo San Juan, mi madre me cuenta que los abuelos hacían juntas y reuniones para cuidar las casas y gentes, también a los animales, pues la bestia ya venía en camino,
y era fechas en las que se aparecía, aunque hasta el momento no la habían visto, pero con solo pronunciarla, los abuelos y tíos morían de pánico ante tal aparición infernal. Esa misma noche, don Pedro Aguirre cargaba un poncho o chamarra para el frío y una cartera de tequila para agarrar bríos o valor. Él se comenzó a echar unos tragos de alcohol, como retando a lo que no conocía en su altanería. Era prepotente e ignorante, pero pronto marcaría su destino. Se hacía acompañar de un amigo, y este también gritaba a diestra y siniestra, para todas direcciones, en lo oscuro del valle, y de esto ya eran pasando las 12 de la madrugada, cuando todavía lo seguían retando y se mofaban de él, inclusive se burlaban de que esa posible bestia del demonio pudiera ser tan fuerte. Era tal el alboroto que Pedro hizo que medio pueblo lo escuchara, pero del chivato no había noticias. Pero por si las dudas, mi familia atrancó las puertas, cerró ventanas, escondió a los animales y se resguardó temblando, pues no creían que algo los pudiera salvar esa noche. Seguían sin haber noticias de esta cosa, pero todos estaban temblando de pies a cabeza, hasta que muy pronto algunas personas lograron dormir y cayeron rendidos por el miedo, cuando de pronto se escuchó una palabra. «¡Asómate, chivo cobarde!», gritaba retador don Pedro. «Aquí estoy para patearte el trasero y maldecirte, y de paso mandarte de regreso por donde saliste». Así gritaba una y otra vez, con palabras antisonantes, hasta que éste se cansó y junto con su compañero cayeron rendidos y borrachos, bajo la luna serena esa madrugada. La verdad, el hombre y su amigo corrieron con buena suerte, al quedarse dormidos, pues allí estuvieron a merced de que se apareciera esa bestia y los destrozara esa noche, pero no pasó nada. La siguiente sería distinta, y de nueva cuenta, el hombre bravucón e ignorante, demasiado borracho, gritaba de nuevo. Y al escuchar sus gritos sabíamos que eso enfadaría a la bestia, y rogábamos a Dios de que cesaran sus ofensas, antes de que medio pueblo pagara por su atrevimiento. «Asómate, chivo miedoso, animal maldito, escoria de la noche, aberración del infierno». Era poco de lo mucho que ese miserable hombre gritaba, pero cada vez el ambiente olía a muerte y a un peculiar aroma de desgracia. «No te tengo miedo, cobarde bestia. Ya aparécete, yo te invoco. Sal de tu cueva, póstrate ante mí». Y después todo estaba en silencio. Hasta se escuchaba el sonido de los grillos. Pero en ese momento las pocas aves se quedaron varadas por la noche. Chiflaban un poco, como presintiendo que algo malo se acercaba y estaba resurgiendo de las penumbras. Cuando a eso de la 1 de la madrugada se escuchó como que pisaban la seca hierba y rompían trozos de ramas. Era como si algo inmenso no cupiese en el bosque y a su paso lo destrozara en grandes dimensiones. De pronto se volvieron a escuchar como unas cadenas pesadas y un quejido como el anterior, y de igual forma este era el que emite un chivo, como cuando brama con furia y fiereza. Y este sonido era muy duro, y cada vez más duro, tanto que don Pedro Aguirre y el hombre que afirmaba no sentir miedo, o por lo menos no le tenían pavor a nada, comenzaron a sentir escalofríos. Algo estaba resurgiendo del bosque, y poco a poco retomaba su siniestra figura. Y esta era sin duda la forma de un chivo, de aproximadamente unos 2 metros de alto, que caminaba en 2 patas, arrastrando unas cadenas en sus extremidades, dejando unos enormes surcos a su paso. Pero este echaba chispas de sus pezuñas, que chocaban con las piedras del campo, y emanaban fuego por donde esta bestia pisaba.
Sus ojos eran como dos brasas de fuego. La verdad, esto ya tenía muerto de miedo a mis dos héroes, que por las noches pedían e imploraban que se apareciera esta bestia, y ahora su deseo estaba cumplido, porque estaban frente a un ciervo, pero del mismo Satanás. Allí estaba presente el afamado Chivato. Los cachos de este engendro de Satanás eran como dos jabalinas, y justo en ese momento, Pedro tragó saliva e inició su épica batalla con lo desconocido. Pero Pedro se enfrentó con esta cosa con machete en mano, pero su compañero dio la sorpresa y salió huyendo de esa campal y se fue llorando y corriendo por toda la zona, dejándolo solo a su destino. Un destino sin muchas oportunidades de victoria. De pronto el valiente Pedro, entre gritos y persinándose, hasta con los ojos cerrados, peleó hombro a hombro con esta bestia del demonio, que era lo que nunca hubiera imaginado. Esta pelea duró hasta escucharse un agudo grito desgarrador del hombre. Don Chemo, de esto que narro, muchos fueron testigos, y como tales, buscaron los sitios más seguros para ocultarse. La verdad, no había ninguno. Solamente mi familia esperaba para ver a qué horas esa bestia entraba y destrozaba todo a su paso, pues sin dudarlo tenía la fuerza para hacerlo. Antes de apagarse el último aliento o suspiro de vida de ese mendigo e inafortunado hombre, hay quien dice que el demonio Chivato lo levantó y cara a cara le exclamó que su peor error fue retar a lo desconocido, a lo que ni él tenía por sabido que se enfrentaría. Dicen que esta bestia le robó el alma, pero retardó su muerte con el simple hecho de mirarlo. Allí lo terminó fulminando. Fue allí donde quedó sin vida este valiente hombre que escogió un mal día para morir al buscar y pactar su muerte. Otros dicen que el amigo perdió la razón y juicio, y hay quien lo ha visto rondar por días dentro del bosque, pero sin sentido y sin razón. Comentan que después de que escucharon los primeros cantares de los gallos, todo volvió a ser como antes. Sí, al salir los primeros rayos del sol, uno a uno y de donde pudieron esconderse, los campesinos salieron temblorosos, esperando toparse con el cuerpo descuartizado del que se autonombraba héroe. Sí, aquel villano de Venezuela, pero cayó antes de tiempo y cavó su propia tumba, justo al amanecer. La verdad no se supo más de él, solamente quedó el caballo pastando, como inquieto, en la escena del posible crimen. Allí tirada había una chamarra, con su sombrero, y hasta la fecha nunca se supo qué pasó con don Pedro Aguirre. Algunos viejos dicen que el chivato se lo llevó, otros que el hombre se fue corriendo. Lo cierto es que nunca se supo de él, pero en ciertas fechas, aquí en los bosques venezolanos se escuchan los lamentos de don Pedro. Esto es ocurrente, y sigue pasando si algún forajido, campesino o turista se queda perdido, o si le gana la noche en la sierra venezolana. La verdad, mis abuelos nunca olvidaron esto, y a pesar de que ya pasaron muchos años, lo siguen platicando, como si fuera la primera vez. Gracias. Que en paz descanse la señora Félida Castro, una de las pocas personas que vivieron en carne propia la batalla épica del mortal Pedro con el inmortal Chivato, el siervo del demonio venezolano. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Alejandro Castro. Quiero enviar un fuerte saludo para mi gran amigo Miguel Olivera Calzada, de parte del gran Alex Morelos. Para Cañitas Olvera, de parte del Corsario. Para Daniel Long. Para mi brother Cipriano Álvaro.
para Benny Free Fire, para el buen Rambo AK-47 y para todas y cada uno de ustedes que hacen posible esto. Por favor, apóyame en redes sociales, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, apaga tu luz, cierra tus ojos y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.